Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast Safe Place. Mi nombre es Dana Carvajal y les doy la bienvenida a un nuevo episodio. Oigan, ¿cómo han estado? ¿Cómo se han sentido? Yo, la verdad, sí les voy a presumir. Vengo un poquito bronceada, que te dijera, un poquito más relajada, porque me fui unos días de viajecito nada más para relajar la mente, relajar el cuerpo, porque andaba yo de que como flash haciendo mil cosas y era necesario, pero para las personitas que están con la duda, ¿cómo que parte 2? ¿Cómo que la adultez parte 2? Pues sí, espero que no escuchen ese ruido. Yo no sé qué andan construyendo por mi casa, que no terminan de verdad, pero si no tienes idea es porque significa que no has ido a ver la parte 1. Entonces pues yo estoy muy enojada porque yo no sé qué esperas, yo no sé qué estás esperando. Páusalo, no vas a entender porque esto va en orden cronológico. Las personitas que no lo han visto por cualquier razón que está fuera de mi entendimiento y de mi control, que yo no sé por qué, vayan a ver su primero de la adultez parte 1 y los que ya se lo vieron, bienvenido a la parte 2. Estoy muy agradecida de todo el apoyo que le dieron. Muchas personitas se identificaron y pues la verdad es que ese es el punto, esa es la idea del podcast y lo saben. La verdad es que si pueden ver mis pies, solo ignórenlos, pero para los que vieron la parte 1, nos quedamos justamente en donde yo les contaba que fue cuando tuve mi otro trabajo en el que yo trabajaba dando papel en los baños, donde ganaba los benditos o miserables, como les diremos, 100 pesos el día. Y pues efectivamente, yo trabajaba ahí nada más viernes y sábado, y les juro, me paraba a las 7 de la mañana, no mentira, me iba a la escuela el viernes normal, salía a la 1:30, me iba a mi casa, hacía tarea, comía lo más que podía hacer, porque entraba a las 5, tenía que estar a las 5 el viernes y salía a las 3 de la mañana. Y de ahí a mi casa estaba súper cerquita, me hacía como 10 minutos, me dormía a las 3:10 y me tenía que parar a las 7 porque entraba a mis cursos de inglés a las 9. Me iba a mis cursos de inglés, de los cuales salía hasta las 2 de la tarde, y de ahí a mi casa, que estaba un poquito más lejos, me hacía una hora, llegaba a las 3, literalmente solo me daba tiempo de comer e irme, porque los sábados entrábamos 4:30, y también salía, los sábados salía un poquito más tarde, salía a las 4, y ya, de ahí me iba a mi casa, y yo básicamente los domingos me las pasaba inexistente. Me la pasaba de gusano porque estaba muy cansada, oigan, o sea, era un trabajo sumamente matado, me divertía muchísimo. La verdad es que de todos los trabajos que he tenido, todos la verdad han sido muy importantes para mí y todos han dejado una huella y una marca muy importante en mí, pero definitivamente yo creo que ese fue uno de los más importantes para mí porque era en una época en la que peor estaba, una época en la que todo lo veía imposible, se los juro, si yo pudiera ver a la Dana de mis 18, o sea, si le pudiera decir tantas cosas, le diría como que sí lo vamos a lograr, tranquila. Y en ese entonces yo tenía tantos sueños, tenía tantas cosas que quería hacer, que veía imposible muchas cosas, ¿saben? Entonces estaba en una etapa bien, bien complicada, estaba en una etapa en la que, como lo hablábamos, no había necesidad de yo tener esta acción de ser adulta, de trabajar, no había necesidad porque pues mi mamá trabajaba mucho para darnos lo mejor, pero estaba este acostumbre, esta costumbre, sí, acostumbre, no sé si exista, pero esta costumbre de hacer las cosas, de apoyar en mi casa por ser la mayor, por haberlo hecho antes, como que se te instala ese chip y lo hice. Y genuinamente fue un trabajo en el que de verdad yo literal de lo cansada que a veces estaba, me metía a los baños y me acostaba en las cajas de los baños porque siempre estaban limpios esos baños. Yo me encargaba de checar que estuvieran limpios. Y me acostaba en las cajas de que por media hora, de que ya cuando estaba muy, muy, muy cansada, platicaba con mucha gente, me tocaba ver cosas súper graciosas, cosas súper tristes. Había veces que los viernes, al otro día que tenía mis clases de inglés, a veces tenía exámenes y pues me llevaba mis libros y sentada pues me ponía a estudiar, y todo. Y la verdad es que por eso es uno de, creo que de mis trabajos como que más marca y huella ha dejado en mí. Y después de eso, como que sí vi que no era tan fácil de trabajar. Me salgo a trabajar de ahí porque empieza pandemia. Y aquí es donde quiero empezar con un consejo de muchacha adulta.
Creo que el mejor consejo que nadie me ha dado, que yo solita aprendí, y el mejor consejo que les puedo dar a ustedes allá afuera, y mis amigas no me van a dejar mentir, niña que es mi amiga, niña que me importa, niña que le doy este consejo, y es ahorrar. Ahorrar, y no me refiero tanto a ahorrar en en el colchón, en una alcancía. No, yo no soy tan a favor porque ese dinero la inflación se los va a comer. O sea, cada vez tu dinero va a valer menos. Entonces yo no soy fan de eso. Aparte porque la mayoría de las alcancías son muy fáciles de sacarles el dinero. Entonces como que no vas a poder ahorrar. O sea, tienen que estar en un banco. Yo siempre lo que les digo a mis amigas es la mejor opción para mí ahorita es CETES. En ese entonces no sabía, en ese entonces yo sí era de las que ahorraba en mi cartera, pero bueno, ahorita les voy a contar un poquito de lo que sé de inversiones y todo, que no es mucho la verdad. Pero en ese entonces yo sí considero que si no se quieren atrever a invertir en CETES o no se atreven a invertir, sí tener el, el, el hábito del ahorro cuando lo empiezas a hacer tú mismo, cuando empiezas de que hacerlo, yo ni siquiera tenía una alcancía en ese entonces, o sea, tenía de como que una carterita y ahí sí, siempre he sido muy organizada, entonces ahí como que le ponía, ¿no? Le ponía como cursos de inglés, ¿no? Porque yo sabía que a final de mes tenía que pagar mis cursos de inglés, a final de mes tenía que pagar mi gimnasio y a final de mes, whatever, ¿no? Entonces yo cada que me pagaban mis 100 pesitos o cada que yo me daban mis propinas de ese trabajo, yo le ponía cursos de inglés, gimnasio, y eran las únicas dos cosas que a mí me preocupaban hacer, porque también en la prepa yo no salía mucho, o sea, como que sí me limitaba mucho, porque, no sé, porque estaba muy consciente de que el dinero lo tenía que poner para otras cosas, y lo demás lo tenía en ahorros, ¿no? Y así fue, y así fue ahorrando hasta que dejé de trabajar. Sí trabajé un rato ahí, como no sé si unos 3 o 4 meses que estuve ahí o un poquito menos, la verdad no me acuerdo, pero fue lo suficiente porque luego viene pandemia. Cuando viene pandemia, pues todo se empieza a poner muy complicado, por razones de la vida, es que pues obviamente mi mamá se queda sin trabajo y entonces a mi mamá se le empieza a complicar muchísimo porque pues ella no tenía tanto el hábito de ahorrar y pues con todos los gastos de mamá que tenía pues se le empieza a complicar los gastos y todo eso y no me, o sea, como para que me crean y no, yo siempre he dicho que no necesitan ganar el millón para ahorrar. Yo les estoy diciendo, ¿qué mejor prueba quieren que esa, chicos? Yo ganaba 100 pesos. 100 pesos el día trabajando de 5 de la tarde a 3 de la mañana. Si bien me iba, si bien me iba un fin de semana, me sacaba 500 pesos o 600 pesos en propina. Si bien me iba, que era como un fin cada mes. Si no, me llevaba 300 pesos, 250 el fin de semana. Pónganle que pónganle que sacaba 350 de propinas de los 2 días, más 100 de un día y 100 pesos del otro día de mi salario, 550 pesos el fin de semana, ¿ok? Y tenía que apartar para cursos de inglés, para gimnasio. Cabe aclarar que también me daban una beca de 800 pesos cada mes, también eso ayudaba y eso entraba ahí. Y todo lo demás que no usaba, ahorrar, ahorrar, ahorrar. Y de verdad que yo me impresiono muchísimo a veces hasta dónde como que llegaba mi capacidad. Y es de verdad, cuando mi mamá se quedó sin trabajo, hubo un momento en el que ya no pudo pagar la renta y también pagábamos una renta también muy barata, como en ese entonces como de 5,000 pesos. No pudo y yo les juro, yo saqué mis ahorros y yo pude pagar un mes de renta, ayudarle a mi mamá con un mes de renta y pude pagar un mes ciertas comidas y ayudarle para el súper, para mi hermana, para mí y para mi mamá, con lo que ganaba. O sea, yo siempre, 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 siempre que tengo a mis amigas que hoy pues son unas mujeres súper chingonas que ganan súper bien, que les va súper bien, yo que ya a estas alturas de la vida me va un poco mejor, bueno, no un poco mejor, como me dice mi maestro de actuación, no vamos a tener falsa humildad, que me va bien, digo como, aunque me vaya bien, no descuido esa parte de mí, de ahorrar, de organizar. Y entonces creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar. No tienen que ganar, creo que lo primero es no tienen que ganar millones para empezar a ahorrar. Ya, llámenle como quieran, si no les da confianza, ok, tengan su alcancía, pero tengan de verdad el hábito o no, ¿cómo diría? La fuerza de voluntad de no agarrar ese dinero.
O sea, ahí para lo que sea ese dinero puede ser que pongan a ahorrar. Yo siempre, siempre, siempre no recomiendo, no es algo que haga yo ni lo recomiendo a mis amigas, no recomendaría tener un ahorro para todo, o sea, para muchas cosas. O sea, yo sí diría como que, a ver, ahorro yo sí tengo como ahorro para emergencias, ahorro eh, para viaje, ahorro para cosas que me quiero comprar a veces, ¿no? A veces pues no, las cosas están un poco más caras y a veces toca dar el tarjetazo, pero ya tengo algo, me explico, me pasa muchísimo con mis tarjetas de crédito, pero ya un poquito más adelante les voy a contar, pero creo que eso es lo primordial. Tengan el hábito de ahorrar y tengan el hábito de separar sus gastos. Yo no sabía cómo se llamaba, yo no le había puesto nombre, conforme fui creciendo me di cuenta que era separación de gastos. No lo hacía en las cantidades que recomienda porque lo hacía sin saber, pero todo el mundo sabe que lo que ganas se va un 50% o 60% creo a tus gastos fijos y te sobra un 40% o un 50%, no recuerdo bien, pero por ahí van 50 60 por ahí, y lo que te sobra del porcentaje ya sea 50 o 40, no sé en cuál sea, lo divides y es un 25% o un 30% se va a ahorro o inversión y un 20% a antojos, que viene siendo ropa, que viene siendo un helado, una ida al cine, o sea, como ese tipo de cosas, ¿saben? Entonces, yo es de las cosas que más les puedo recomendar. No tienen que ganar los millones para ahorrar. Separen sus gastos, de verdad, aprendan a separar sus gastos y a tener un control de gastos. Es como lo mejor que yo les puedo decir, como mejor consejo de adulta que les puede pasar, porque pasa, inclusive a mí me llega a pasar con el control que yo considero que tengo de mis gastos, siendo yo la persona más ahorrativa y con mejor control de gastos que conozco de mi entorno, o sea, de mi familia y de mis amigas, soy la persona que me atrevo a decir que mejor control de gastos tengo y que más mejor administrada soy. A veces también me pasa que digo, ching, se me fue tanto dinero, o yo tenía tanto dinero y dónde se fue. Lo demás, a veces sí me gana un poquito la inconsciencia, no soy perfecta y todo, pero siendo aún así teniendo todo este control, a veces me pasa. Entonces, pero aún así tengo como regresarme de no, pero yo tengo todo este control y sí salva, y sí salva. Bueno, en ese entonces a mí me sirvió para eso y pandemia trajo muchas cosas de responsabilidad. Creo que fue una etapa muy difícil. No le jugué tanto a la adultez, creo, porque pues mi mamá estaba en la casa por pandemia, entonces no hubo tanto tiempo. Creo que una época y una etapa diferente de lo que es la adultez empieza cuando me toca vivir sola. Cuando me toca vivir sola, cuando mi mamá se tiene que ir a trabajar fuera de la ciudad y me toca vivir sola. Ahí fue como mis primeros respiros de la adultez, cuando me tocó vivir sola en mi primer departamento sola con mi hermana. Porque literalmente cuando mi mamá se fue a trabajar fuera, vivíamos con mi abuelita materna y luego nos mudamos con mi abuelita paterna, porque mi abuelita materna no nos podía cuidar. Mi mamá no le daba la confianza de dejarnos solas a mi hermana y a mí, estando tan jóvenes en en un departamento, lo cual la entiendo completamente. Y nos quedamos los primeros 5 o 6 meses con mi abuelita paterna. Y ahí pues sí tuve cosas de adultez, pero como yo les digo, como que muy como normales a lo que yo estaba acostumbrada, como tender tu cama, como lavar tu ropa. No cocinaba, no me hacía comer porque mi abuelita hacía, solo hacerme desayunar, ver qué cenaba. Creo que ahí lo más adulto que también empecé a ver, creo que ahí es cuando también me empecé a llevar un poquito más. Y yo siempre he dicho y sé completamente que mi historia es única y que mi historia es muy diferente a la tuya, persona que estés viendo, pero siempre se puede hacer de maneras diferentes. Obviamente lo que me funciona a mí tal vez no les va a funcionar a ustedes, por eso como que trato también cuando les digo a mis amigas como darles como muchas opciones para ver cuáles funcionan más a ellas y sean para ustedes. Pero creo que ahí cuando viví con mi abuelita lo más adulto que me tocó hacer era que pues obviamente mi mamá trabajando fuera pues me transfería el dinero de los gastos que no eran tantos porque no pagábamos renta, y mi mamá al principio no, o sea, ni ella ni yo hicimos un control bien, era como que me mandaba como a cada rato el dinero que ella cobraba y era como que ahí les va, ahí les va, ahí les va.
Entonces a mí me caía y yo era como que, bueno, pago esto, pago esto. Y a la verdad al principio un poco irresponsable, como que iba con mi hermana al cine, como que iba con esto y de repente mi mamá me empezó a decir como, oye Dana, pues necesito un control de gastos, no que estaba gastando de más, pero mi mamá sí me decía, oye, ¿en qué te gastaste esto? Y yo, no sé. Entonces la verdad es que era un no sé para muchas cosas y también mi mamá lo entendía porque era como, sí, yo le estoy mandando el dinero así, no estamos hablando de cuánto es de la comida más o menos al mes, de las dos o a la semana, cuánto es de luz, cuánto es de esto, es un ahí a ojos cerrados, pues yo también trataba de hacerlo. Si mi mamá no sabía que era la adulta, imagínense, yo también ahí iba con los ojos cerrados, iré tras de él, con los ojos cerrados, siempre lo amaré. Mi madre, esa época ya no. Pero, pero sí fue como mi primer hit y ya fue justo cuando nos mudamos. Ella, o sea, tuvo que venir a ayudarnos a hacer la mudanza, nos fuimos a vivir, o sea, fuimos a un departamento, nos fuimos a vivir mi hermana y yo, nos ayudó, trató mi mamá a dejarlo más acomodadas posible y mi mamá se fue con un Jesús en la boca y la verdad, algo que siempre, siempre, siempre le voy a agradecer y a veces se me olvida un poquito porque pues ya pasó mucho, es que la confianza que nos tuvo a mi hermana y a mí, porque yo tenía 19 años, mi hermana tenía 17. Dejar, imagínense dejar a dos adolescentes de esa edad con departamentos solas, ¿saben? O sea, la verdad, siempre le voy a agradecer la confianza a mi mamá y por eso mismo nunca, nunca, nunca traicioné su confianza. O sea, nunca fui de hacer fiestas en mi casa, excepto cuando fue mi cumpleaños, fue con su permiso. O sea, de hacer locuras, no. O sea, no, 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 no. Tenía mucho esa responsabilidad de no es mi casa y mi mamá está confiando en mí. No tengo por qué hacer locuras, ni hacer fiestas, ni hacer desmadres. No, no fue el caso. Y ahí fue, de verdad, yo creo que mi primer acercamiento más fuerte a la adolescencia. Esa época que será de mis 19 a mis 20 me dolió durísimo. Tenía yo un estrés de verdad fuerte porque era pues yo estaba en un departamento sola con mi hermana. También era la primera vez que ella y yo vivíamos solas, solas, solas. No teníamos tanta organización. Ella iba a la prepa, yo por el momento no estaba estudiando, iba a empezar apenas a empezar a trabajar en algo de cosas bilingües. Entonces yo era la que más estaba en la casa, entonces yo era la que iba al súper, yo era la que tenía toda la comida, yo era la que trataba de tener todo listo, yo era la que hacía el quehacer, yo era la que lavaba la ropa, yo era la que tendía la cama, o sea, yo era la que hacía todo, o sea, yo tuve que adaptar como la postura de mi mamá en mi casa de la adulta responsable, ¿saben? O sea, gracias a Dios mi hermana pues es una niña muy responsable y nunca tuve que estar como, oye, las tareas, como a qué horas llegas, como, no, pero por el lado de las tareas del hogar sí era, yo lo hacía todo el tiempo, hasta que llegó un momento, que justamente fue cuando empecé a trabajar, que tuvimos que hablar y le dije, oye, ¿sabes qué? Nos tenemos que organizar, tenemos que, ay, perdón si me muevo mucho, chicos, pero ahora que me fui a la playa me picotearon terrible los mosquitos, pero sí, o sea, tuvimos que platicar y fue las dos estamos ocupadas, yo ya no me puedo aventar todo solas, entonces ya era como que nos empezamos a organizar y empezamos a tener una dinámica de, bueno, los domingos vamos al súper, compramos todo lo que vayamos a la semana, todo lo que vayamos a comer, yo guiso estos días esto, bueno, yo guiso estos días esto, y fue empezar a encontrar la sinergia, al principio fue muy complicado, chocábamos, peleábamos todo el tiempo, que era muy complicado. Yo también tenía mucho estrés porque tenía que estar al pendiente de pagar todo el tiempo, la luz, el gas, el internet, o sea, me cortaban todo. Bueno, el agua no te la pueden cortar y el gas tampoco creo que nunca me lo cortaron, pero lo que era la luz y el internet, todo el tiempo, bueno, hasta hoy. A veces se me olvida, yo pago el internet de mi casa y por cierto creo que ya me toca pagarlo estos días. A veces se me va porque yo tengo ya ahorita también cosas de adultas. Tengo una tarjeta específica como de débito, de guardadito, en la que con esa pago todos mis servicios. Eh, Uber, bueno, no Uber, las pago con una de crédito que tengo ahí medio de bajo recurso. Pero en todo, o sea, lo que antes eran mis Ubers con esa tarjeta. Eh, Cuando llego a aportar a mi casa con el gas, con esa tarjeta, el internet con esa tarjeta, entonces casi nunca tengo dinero en esa tarjeta. Yo todo lo manejo como en una sola cuenta y ahí como para tener un poco más de control de gastos, que eso también es un consejo de adulta, para tener un poco más de control de gastos como que me voy transfiriendo lo que voy a usar, ¿me explico? Y pues justo creo que me tengo que transferir porque está en ceros esta tarjeta, entonces la tengo que pagar, pero ese entonces era todo el tiempo me cortaban la luz.
todo el tiempo, o sea, me tuvo, gracias a Dios, la CFE me queda súper cerquita, en donde vivía antes me quedaba más cerquita, que agarraba el coche y me iba. Y esa era otra. Y mi mamá cuando se fue me dejó con una responsabilidad tremenda. Una, a mí misma. Dos, a mi hermana criatura. Y tres, de un coche que no era mío. Compró un coche por la comodidad mía y de mi hermana, por nuestra seguridad, porque nuestro dentista de confianza está hasta el Estado de México y en ese entonces mi hermana estaba de que con brackets y la tenía que llevar una vez al mes y por mucho tiempo nos íbamos de que metro, camión en el Estado de México, o sea, súper peligroso. Y mamá cuando pudo dijo no y me dejó con una responsabilidad de un coche, no era mío, me tocó literalmente ver tenencia, ver, que ahorita ya ni me acuerdo, pero entonces era ver tenencia, la gasolina entraba como uno de los gastos con los que me ayudaba mi mamá, choqué millones de veces en ese transcurso de mis 19 a mis 20 que fue cuando tuve el coche y las veces que choqué no tenía nadie que me ayudara, o sea, mi mamá no estaba, me tocaba resolverlo yo sola con el seguro, o sea, de verdad fue un estrés muy fuerte. Ya mi mamá y yo empezamos a tener una mejor organización de los gastos y ya era como de que, bueno, madre, el súper, una aproximada a la semana es tanto, aparte de las comidas como ir al tianguis o al mercadito es tanto, la luz se paga cada 2 meses y es más o menos esto, el gas, el internet en ese entonces lo pagaba yo, creo que eso se quedó fijo, ¿qué más? La renta es tanto y se paga tal día, tenemos estos días, esto, entonces ya había un control un poco más y yo llevaba mi libretita y era como que, ok, mi mamá me mandó este día tanto dinero, entonces es, tanto es, yo sé que existe la tecnología y mi hermana dice que con su iPad agarra su plumita y hace sus gastos, no. Yo soy old school, yo soy de la vieja escuela, a mí me encanta escribir hoja papel, por lo mismo mis cuentas es hoja papel. Entonces era, renta es tanto, es esto, si me gastaba menos del súper, ok, le voy a guardar esto a mi mamá y le voy a decir que esto le sobró, o si me falta, bueno, lo voy a decir a mi mamá y lo voy a anotar, porque de verdad había veces que mi mamá me decía como que, oye, Dana, tal día me pediste más dinero, ¿para qué fue? Y yo, permíteme. Y yo, claro, preciosa, yo te pedí 200 pesos extra para el súper, o 200 pesos extra porque mi hermana tenía que comprar un libro, o tanto esto, todo lo tenía anotado y de verdad eran pocas las veces que se me olvidaba y las veces que había algo que se me olvidaba anotar, de verdad yo sufría. Yo llevaba contabilidad en el bacho porque fui en bacho, llevaba contabilidad en el bacho y era terrible, o sea, era buena, pero porque sufría. Sufría, dejaba mis lágrimas para que todo me cuadrara y cuando mi mamá pues tenía esta responsabilidad de no es mi dinero, yo jamás le robaría a mi mamá. Mi mamá pues se fue a trabajar fuera para darnos mejores oportunidades a mi hermana porque era pandemia y no había tantas oportunidades. Fue lo que nos tocó separarnos. Fue de verdad una época de adultez en la que yo sí di si ya venía yo creo que eran pequeños escalones y creo 100% que sí me ayudó un poquito que yo poco a poco empecé a tener ciertos acercamientos con la adultez, pero sí creo que yo estaba en un aquí y 19-20 fue o sea, fue un 100%, porque fue un vivir sola muy chica, en el que no solo era responsable de mí, porque ya después, ahorita seguiré con esa historia, a mí me tocó vivir después sola, y era de atún todos los días, pero no, en ese caso vivía con otra persona, tenía que pagar servicios, aparte que yo trabajaba home office y era terrible cuando me cortaban la luz, tenía que irme manejando a las 6 de la mañana a la CFE, pagar que me reinstalan así, siempre me pasaba lo mismo. Entonces, sí fue, ese 19 a 20 no fue jugar, fue un de verdad, me tocó tomar el rol de adulta. De adulta, de mi hermana me decía dónde iba todo el tiempo. Obviamente no era como que me pedía permiso a mi mamá y después de pedirle permiso a mi mamá era como que, oye Dani, voy a ir aquí, oye Dani, voy a ir acá, oye Dani, voy a ir a esto. Los gastos, estar pendiente de los gastos. Económicamente no tenía que poner nada más que para el internet, porque pues también era lógico, yo trabajaba home office y lo usaba muchísimo. Entonces, esa sí fue una época en la que no me tocó jugar, chicos. Sí fue un putazo y después viene otro, que creo que fue menos que fue cuando me tocó irme a vivir a Canadá. Para esto, yo cuando me iba a ir a vivir a Canadá, yo me iba a ir antes de que mi mamá se fuera a trabajar fuera. Antes de que mi mamá se fuera a trabajar fuera, yo tenía un programa en el que me iba a ir a Canadá. Por azares del destino, porque todo es en los tiempos de Dios y los tiempos de Dios son perfectos. Todo se complicó, mi papeleo no salía y me dijeron que se iba a atrasar. Yo dije como que bueno, fue cuando mi mamá se tuvo que ir,
tuve 19, 20 y en mis 20, todo ese año de mis 20, yo me voy en noviembre de mis 20, que no me acuerdo que, no sé si fue 2020, no, tendría 25 años en este momento, no, fue en el 2022, sí, no, sí, 2022. En noviembre del 2022 ya empiezan a salir todas mis cosas, mi mamá ya iba a regresar, pero yo pues era mi sueño irme a Canadá y pues me fui. Y yo creo que todo eso pasó muy bien y Dios es muy sabio y de verdad que esa vez fue un choque para mí, de decir, de verdad, sí los tiempos de Dios son perfectos, porque cuando me fui a vivir sola a otro país casi no me pesó. Porque si yo me hubiera ido a Canadá sin que mi mamá se fuera primero, hubiera sido muy complicado porque era la primera vez que yo me hubiera tenido que despegar de ella. Una, dos, no tener idea de qué era pagar gastos, de cómo es un control de gastos. Tres, de ver todas las responsabilidades que de verdad implica ser un adulto, que ya no son cualquier cosita. Creo que me hubiera vuelto loca, creo que hubiera estado en quiebra y creo que no me hubiera podido quedar todo el tiempo que me quedé en Canadá, porque me hubiera ido a la bancarrota. Entonces, creo que sí me ayudó el haber vivido sola y cuando me fui ya no me pesó tanto. Ya me había separado de mi mamá, me dolió, fue la primera vez que me tuve que separar de mi hermana, lloré durísimo, yo lloraba todas las noches, mi hermana lloró terrible el día que yo me fui y ya me fui, la verdad fui muy contenta y allá pues compartía cuarto con otras personas. Bendito Dios, yo solamente tenía que pagar la renta y en la renta venía incluido como mis biles, que así dicen, o ¿cómo se dice? Los consumos, recursos. Sí, esto de la luz y todo eso, se me olvidó cómo se dice en español. Este, todo eso ya venía incluido, entonces no me tenía que preocupar por eso. Había una persona encargada que vivía ahí que pues le hacían como un descuentito por limpiar como toda la casa. Entonces todo estaba como que limpio, yo solamente tenía que limpiar mi cuarto, solo me tenía que encargar yo de pues ir a trabajar, de ver cómo pues me movía en un lugar en el que nevaba mucho, en el que no tenía carro, el transporte público era muy poco, eh, tenía que yo ir por mi súper y hacerme de comer. Era como lo más adulto que tuve que hacer dentro de este contexto. Creo que una de las cosas que definitivamente aprendí viviendo sola en otro país, creo que es algo muy importante, es aprender a cuidarte. Porque no es lo mismo, y digo, vivimos en México, lindo y querido, que es súper peligroso, y mi mamá claro que le daba mucho miedo, pero yo la verdad es que también creo que mi mamá se la tenía muy tranquila por mi lado. Mi hermana pues iba a la escuela y no la podía yo ir a recoger a la escuela, pero yo la llevaba casi a todos lados en el coche, para todos lados yo me movía en el coche y la verdad es que yo trabajaba home office, entonces no tenía que salir tanto. Entonces como que por ese lado mi mamá estaba un poco muy tranquila, pero era mi país. Yo sabía a dónde meterme, a dónde no meterme, sé a qué horas estar, a qué horas no estar, confío en mi gente, no confío, ya me sé las vibes, entonces como que es un poquito más fácil si lo queremos ver así, porque cosas de mujer, siendo mujer. Y vivir en otro país donde no sabes cómo son las cosas, donde confías, donde no confías, donde me fui muy chiquita, o sea, sí me fui a los 20 años a vivir a otro país, sufrí abusos de muchas personas, en muchos trabajos me explotaban durísimo por este abusar y muy triste, abusaba más la gente de mi país que estaba allá o de Latinoamérica. O sea, sí me tocó vivir de verdad, abusos de trabajar a altas horas de la noche, trabajar muchas horas seguidas, donde la paga era no la mejor. Me tocó conocer gente buena, sí también. Y sí me tocaba también de que tenía muchos, ¿cómo se dice?, acosos en el trabajo. Perdón, me estoy saltando. Qué horrible persona soy. Antes de irme a Canadá me estoy saltando una parte muy importante. Y de hecho, antes de que mi mamá, de yo independizarme e irme a vivir con mi hermana, antes de estas dos cosas, perdón, tuve un trabajo que trabajé como hostess en una cadena de alitas, no vamos a decir el nombre. Fue mi primer trabajo como ya legal a los 18 y ese trabajo también fue muy duro. También es estar parada todo el tiempo. Yo no volvería a trabajar en restaurantes, sumamente pesado. Admiro muchísimo de verdad de corazón a las personas que lo hacen. Me di cuenta de muchas cosas trabajando en un restaurante y en ese trabajo sufrí muchísimo acoso laboral también.
mi gerente no hacía nada, yo levantaba reportes, fue un putazo de realidad también en ese. Y eso también como adulta fue darte cuenta de lo que en realidad también es a veces trabajar en lugares en los que por ser bonita o por tener un buen cuerpo o whatever, siempre vas a estar no, más bien sexualizada todo el tiempo. Entonces, en Canadá me pasó muchísimo eso, era mucho acoso laboral, sexualizada mucho tiempo y me tocó cuidarme y esa fue una de las razones por las que me regresé a México, que vi una alerta roja muy grande, me cuidé a mí misma, desperté y dije vámonos y por eso me tuve que regresar de un país al que le debo tanto, porque sí pasé cosas duras, pero me enseñó muchas cosas bellas, me enseñó de lo que soy capaz de hacer, de que soy capaz de cuidarme a mí misma, de que soy una gran persona, de que disfruto estar sola, de que disfruto tantas cosas y pues sí, estando en eso como que, sí, como que haber ido, sí me ayudó muchísimo, fue una etapa como de realidad un poco diferente, pero sí me ayudó muchísimo que tuve esta realidad un poquito antes, viviendo sola con mi hermana, me ayudó 100%, no sentí el cambio tan brusco, entonces sí estoy agradecida como con Dios o con la vida, como porque todo se hizo de una manera por alguna razón y fue cuando vi por qué fue la razón. Y ya cuando regresé, ya fue una cosa más diferente. Ya iba yo a cumplir 21, ahí me acuerdo perfecto, entré muy rápido a mi segundo trabajo como agente bilingüe y fueron muchas cosas. Ahí al regresar, pues es que obvio, al vivir sola, obviamente pues en otro país, no le pedía permiso obviamente a mi mamá para salir, como que solo le decía, oye, estoy aquí, estoy acá. Tenía mucha libertad, muy chiquita, entonces cuando regreso a vivir con mi mamá fue muy fuerte, fue una agarradera de chongos, fue un yo de verdad creer que era una adulta. O sea, fue un decir, yo sé y tú no sabes nada. Y lo que yo diga es la ley. Entonces, sí fue muy difícil, como todos mis 21, creo que mis 21 fue el año más, de los años más difíciles que he tenido. Sí viví muchas cosas y creo que de los 21 a los 22 en esta cosa de la adultez, eh, me exigí muchísimo porque obviamente cuando eres una persona que toda su vida por que has querido o porque por situaciones de la vida te ha tocado apoyar a tus papás, te acostumbras, ese chip se instala en tu cabeza inconscientemente y todo el tiempo crees que tienes que ser la que puede todo. Y aquí justamente les decía en la parte uno para las personas que no la han ido a ver, les decía en la parte uno muchísimo que creo que sí es muy bueno ayudar con los casos en tu casa. Oigan, pues después de una falla técnica y de haberme dado cuenta que no se grabó lo último del episodio, siempre me pasa esto de verdad. Pero bueno, ya íbamos a terminar. Eh, bueno, nos habíamos quedado justo en lo de los 21 a los 22. Sí siento que... Voy a tener que repetirlo. Está bien, no pasa nada. Sí siento que les decía antes de que se cortara el video, que de mis 21 a mis 22 sí fue una etapa completamente diferente. Sí siento que la adultez ahí no era ni un tienes que ser adulta, ni un quiero ser adulta, fue un chip que ya tenía en mi cabeza, recién llegada de vivir sola, de no rendirle cuentas a nadie, de hacer lo que yo quería. Llegar a vivir a casa de mi mamá fue muy complicado, a ella y a mí nos costó mucho trabajo encontrar este balance de te pido permiso, no te pido permiso, le digo que me tiene que pedir permiso o no, también a mi mamá como que le costó mucho trabajo eso. Y sí puedo decir, en resumidas cuentas, que de mis 21 a mis 22 fue mi año más pendeja. Así, no puedo decirme otra cosa más que eso. Fui muy egoísta en muchas cosas. Creía que tenía la razón en todo. Error que todos tenemos cuando creemos que somos adultos. Creía que tenía la razón absoluta de todo. Creía que también yo por estar super red flag de mi parte, que porque por tener esta deconstrucción creía que yo era mejor que los de mi alrededor, que por ende yo tenía la razón en todo. eh, Me creía muy chingona porque me pagaba todas mis cosas, porque me pagaba mi escuela, creía que ya no le tenía que pedir permiso a mi mamá, me porté como una patana. No sé si exista ese verbo, pero me porté como un patán.
con mi mamá en mi casa. No me puedes decir nada, tú no me puedes mandar. En resumidas cuentas, mis 21, mis 22, casi fue eso. Tú no me puedes mandar, tú no me puedes decir nada, yo tengo la razón. Como yo me pongo mis cosas, tú no tienes como que vela en este entierro. Y sí fue un año bien duro, también fue después de darme cuenta que era un patanazo y de yo decir qué está pasando y de tener una temporada de ya finales de mis 21, ya cuando casi iba a cumplir 22, de pasarla mal porque de verdad ya no me estaba yendo tan bien como todo, porque a veces estamos arriba y a veces estamos abajo, de verdad sufrirla. De verdad los gastos me comían. Como yo estaba en este, jaja, yo soy muy chingoncita, yo me puedo pagar todo, llegó un momento en el que ya no pude hacerlo. Y no saben lo que me costó pedir ayuda. Yo vivía estresada todos los días porque después de que termino de pagar mi escuela ya empiezo a aportar renta para mi casa, ni siquiera porque se me pidiera, sino porque yo en mi cabeza, espero que no se escuche ese ruido, en mi cabeza algo me decía, tienes que hacerlo. Y claro, era todo este inconsciente, todas cosas inconscientes que porque quise y porque la vida yo tuve que hacer, que nadie me pidió. Sin embargo, yo las hice. Llega un momento en el que, por eso les decía en el otro episodio, sí es bueno aportar, pero también hasta dónde. También uno conocer sus límites y también uno darse la oportunidad de fallar. Porque después creemos que no. Y obviamente estaría muy padre que yo les dijera que también sus papás les dieran la oportunidad de fallar, pero muchas veces no va a ser así. Porque muchas veces hay muchos papás que se deconstruyen, hay muchos papás que no. En mi caso, mi mamá sí fue el caso, pero también se tardó muchísimo. Y no es como que ella me diera el permiso de fallar en un principio. No, no era así y yo mucho menos me lo daba. Tenía yo una exigencia, o sea, sí se me exigía en mi casa ser cierta persona, pero la más exigente con mi persona era yo. Sí llegó un momento, muchas pláticas que yo tuve con mi mamá, como hace un año, como a mis 22, que mi mamá me dijo, es que ¿qué onda, Dana? O sea, es que de verdad tus exigencias a ti misma son subreales. O sea, son subreales. No sé por qué te exiges tanto. O sea, sí fue muy duro. Fue un año muy difícil de mis 21 a mis 22 porque nadie ya me exigía ni la vida, ni ya era un decir yo quiero ser adulta, era yo un exigirme ser adulta en toda la extensión de la palabra. Era yo exigirme una salud emocional adulto top, una salud mental adulto top también, una salud financiera así, como si yo ya tuviera empresa y fuera millonaria. No podía fallar en nada, si no podía pagar un gasto, era cómo no voy a poder si todo este tiempo he podido. Y creo que sí, 21 a mis 22, mi peor enemigo fui yo. 100%, 100% mi peor enemigo fui yo. La exigencia que me metí a mí misma fue surreal. Eso me trajo muchas consecuencias. Me enfermé terrible. Mis 21 años fue el peor año. Me enfermé de mil cosas que se puedan imaginar. Me dio paperas. ¿A quién le da paperas en estos tiempos? Me dio paperas, enferma del estómago todo el tiempo. Idas con el ginecólogo todo el tiempo. Peleas terribles con mi mamá, peleas conmigo misma terribles, no me aguantaba ni el sol, no me aguantaba ni yo. Si las cosas no me salían como yo quería, era súper, súper agresiva con mi persona y no nos damos cuenta. Eso es algo que nos atrapa por estar en este chip de yo puedo con todo y yo resuelvo todo y nadie nos lo pidió. Y como fue algo que nosotros hicimos porque quisimos o porque la vida nos orilló o porque chance y sí me van a decir, hay muchos casos allá afuera que sus papás sí se los piden y no significa que esté bien, pero ya llega uno a una edad, la más viejita, ¿no? Ya llega uno a una edad en la que ya no le podemos echar la culpa a nuestros papás. O sea, ya el cambio depende de nosotros 100%. Si no, ahí se van a quedar. Ya no, ya cuando empiezas a tener conciencia y ya cuando sabes que algo no está bien, si te quieres hacer el ciego, ese es tu problema, esa es tu responsabilidad, no de tus papás. Sí tiene mucho que ver tu contexto, sí tiene mucho que ver las cosas que viviste, sí, eso no es negociable, es algo que es verdad, pero ellos no lo van a venir a resolver por nosotros. En mi casa nunca se habló de terapia.
yo llevé el tema de terapia a mi casa porque yo quise sanar, porque nació de mí decir, algo no está bien conmigo, quiero hacer algo bien con mi persona. ¿Cómo? No lo sé. Me llegó mi llamado espiritual que le dicen. Yo me di cuenta, gracias a Dios, muy joven, que no estaba bien, y empecé pasito por pasito. Y aunque empecé a ir a terapia desde mis 19, no fue hasta fui como todo. O sea, llevas 19 años viviendo en una inconsciencia, 19 años cargando muchas cosas. En mi caso, imagínense a nuestros papás, 40, 45, 50 años cargando cosas, no es fácil. Por eso siempre les digo en todos mis episodios que ir a terapia es de valientes. No cualquier persona se atreve, no cualquier persona se atreve a destapar todo lo que hay de abajo y decir, ¿sabes? Y cuestionarse, se los digo en cada episodio, cuestionense, ¿por qué quieren lo que quieren? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué actúan como actúan? ¿Por qué dicen lo que dicen? ¿Porque sus papás se los decían? ¿Porque sí los educaron? ¿Por qué? Es su vida, es su decisión, ustedes van a decidir. Entonces, aunque me tocó ir joven a terapia, no fue hasta mis 21 que empecé a trabajar en bajarle a mi autoexigencia y me costó muchísimo. Pedir ayuda, están los episodios primeros que subí a YouTube como prueba. Los primeros episodios que subí a YouTube, porque no, antes nada más estábamos en Spotify, que si no me siguen en Spotify, vayan a seguirme también por allá. De cómo me costaba, de verdad, o sea, yo me he aventado de que un clavadillo a ver esos videos últimamente. Y si digo, wow. Digo, wow, cómo me costaba, o sea, aquí como si lo tuviera atorado, el no poder pedir ayuda, el creer por alguna necesidad que yo tenía que poder sola. Y eso es un error que todo adulto comete. Sí habrá casos en los que a muchos me digan, ¿sabes qué? Mis papás no me quieren ayudar, mis papás no me quieren brindar ayuda. Bueno, ahí sí es diferente. Pero hay muchos casos en los que también nuestros papás no nos negarían la ayuda, pero por este ego, que la verdad a veces mucho es este ego, esta inconsciencia de haberlo hecho por tantos años y luego el ego de decir, no, si yo soy muy chingón, yo lo hice por mucho tiempo, yo tengo que seguir pudiendo. Pedir ayuda no va con los egoístas. Y yo era súper egoísta, o sea, yo era muy de yo puedo. No, mi mamá decía que no sabía tener humildad para pedir ayuda, para decir, no estoy pudiendo, no la estoy armando, me estoy equivocando, please ayúdame. Me costó muchísimo. Ustedes de verdad no saben, si yo les dijera, de verdad es de los temas que más me ha costado en la vida. Y hoy, si justo hoy llegamos a mis 23 años, ¿qué es para mí ser adulta? Es pasarme la bomba. Bombastic, criminal offense. Es pasármela súper padre. Es ser muy consciente de que soy ser humano, de que me voy a equivocar, de que no soy perfecta y estoy lejos de la perfección. Y hoy ya no la busco. Ya no la busco porque soy humana y quiero vivir todo lo que ser humano conlleva, y es equivocarse, hacer las cosas bien, algunas veces de hacer las cosas mal. Ser adulto para mí también hoy es tener conciencia de lo que hago y hacerme responsable simplemente de que si la arreglo no pasa nada. Creo que esa es como la gran diferencia de antes a ahora. Antes era no te puedes equivocar y si te equivocas te mato. O sea, yo a mí misma. No nos podemos equivocar. Todo tiene que salir exactamente como yo quiero y no tenemos muchas veces en cuenta que Dios no quiere eso para ti, la vida, o que hay mil cosas que no controlamos para que queramos que a fuerza salga como nosotros digamos. Antes era así y hoy es un no quiero que salga como yo quiero esto. Como llegue ahí, ¿cómo voy a llegar ahí? ¿Quién sabe? Yo voy a hacer esto y la vida por donde me lleve para llegar a eso. No planeo ya cada centímetro de cómo tienen que ser las cosas. Cuando me equivoco digo, ok, tomé esta decisión porque en algún momento creí que era lo mejor para mí, la regué, pa'lante. Claro que a veces sí, no os voy a negar, a veces sí tengo estos momentos en los que me llega esta desesperación de no, pendeja, o esto, ponte las pilas, pero ya es yo con las herramientas que tengo regresarme y decir, a ver, no, be kind with yourself, sea amable contigo mismo, porque nadie lo va a hacer por ti. Entonces yo creo que eso hoy para mí es ser adulta.
ser adulta. Entre muchas cosas que ahora sí me voy a pasar con los tips que les decía hace rato, y es, uno, ahorrar. Tener el hábito de ahorrar, porque lo veía justamente el otro día en un TikTok, y es, este mundo no está creado para que ahorres. No está creado para eso, es consumista al full. O sea, el consumismo está a la orden del día. O sea, el mundo está hecho para que lo que te ganes, te lo gastes. Y lo que no tienes, también te lo gastes. Así está hecho el mundo. Y si no nos hacemos el hábito de empezar a ahorrar, nunca vamos a poder hacernos de nada. Más nosotros jóvenes de allá afuera, que no vamos a tener jubilación, y los únicos que podemos hacer algo por nosotros somos nosotros mismos. Entonces eso es algo muy importante de tener en cuenta. Yo sé que chance dicen, faltan muchos años para eso. Sí, pero si no empezamos desde ahorita, cada vez va a ser un ahorro más pequeño. Dos, porque puede pasar cualquier cosa. Y cuando les digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Yo, este año me pasó lo más tonto que me ha pasado en la vida, que fue, me esguincé el cuello dormida. Terrible, terrible. No tenía seguro, me tuve que ir a un hospital privado caro porque ya no aguantaba el dolor, y me tocó pagar. ¿Me dolió el codo? Sí. ¿Hubiera sido posible pagar ese dinero si no tuviera el hábito de ahorrar? No. ¿Cómo me voy de viaje? De la misma manera. De la misma manera. Algo que siempre les digo a mis amigas, igual. Si no les sirve, tomen lo que les sirva, acomódenlo a la manera que les sirva. Es consejo que le doy a mi mamá, a mi hermana, a mis amigas, y cada quien úselo como quiera porque cada quien es diferente. Yo digo control de gastos. Control de gastos, como lo quieran entender, control de gastos. Yo digo, viajes, esto. No sé cuándo me voy a ir, a dónde me voy a ir, ni cuánto va a ser mi presupuesto, pero voy, desde que inicia el año, yo creo, guardando para viajes, para el viaje que sea. A lo mejor no me va a alcanzar, pero ya lo que tengo que pagar con la tarjeta de crédito es menos. Cosas que me quiero comprar, cursos que me quiero pagar, cosas que necesito pagar. Se los dije hace rato, que creo que sí hablé lo del porcentaje. Un 50% va para sus gastos fijos, lo demás un 30% para su ahorro o inversión, y el 20% para lo que quieran gastarse. Otra cosa, tarjetas de crédito, tengan mucho cuidado. Algo que yo veía en el podcast favorito de las girlies de 6 de copas es, paguen su tarjeta de crédito unos 4 días o 5 días antes de su fecha de corte. 2, no paguen su tarjeta de crédito de a poquito. Si al mes le deben a su tarjeta 10,000 pesos, no cada que vayan recibiendo dinero, no le vayan metiendo, hoy me dieron este dinero de una tanda o de algo que vendí, 3,000 pesos, pago 3,000 pesos de la tarjeta de crédito, ya nada más me faltan 7. No, porque algo que explicaba una de ellas es que cuando ustedes pidan un préstamo en el banco, se van a dar cuenta que lo van pagando de a poquito, y para el banco va a ser como que no nos va a poder pagar bien porque paga de a poquito. Entonces, hagan lo que yo hago. Todas las bancas de la ciudad y del país tienen en sus apps, tienen cajitas o apartados, como les llamen, y ahí, recibí 3,000 pesos, póngale tarjeta de crédito, 3,000 pesos para tarjeta de crédito, hasta que junten los 10,000, y entonces sí, los paguen antes de la fecha de corte, y así es muchísimo mejor. Yo siempre trato, desde que me recibo como mi primer quincena, me ha pasado que a veces ni le debo a la tarjeta de crédito y yo ya estoy apartando para mi tarjeta de crédito. Porque uno nunca sabe si la voy a usar o no. Si no la uso, pues ya muevo ese dinero para otra parte. Pero sí tengan mucho cuidado con eso. Usen todo lo que tengan. No soy fan de que tengan todo su dinero en alcancías, pero si tienen miedo a invertir o eso, háganlo, pero de verdad no saquen el dinero de las alcancías, por favor. Busquen maneras de inversión, hay miles. Yo las que les recomiendo, CETES, y eso lo ven tutoriales en YouTube, en TikTok. Yo aprendí a invertir en CETES por un TikTok, y me fui a buscar el paso a paso en YouTube de cómo invertir, y lo hice. No es tan difícil, solo es que quieran invertir el tiempo y el dinero en hacerlo. Les va a dar un rendimiento porque CETES está avalado por el gobierno, entonces no hay pierde. Pueden empezar a invertir desde 100 pesos y se les va, es dinero que se les va a ir reinvirtiendo y
Si metieron 100 pesos, de repente van a ver que tienen 300 y no tuvieron que haber puesto más. Entonces, su dinero va creciendo a que nada más lo tengan en el colchón. Yo soy más fan de eso. Están los apartados de Nu. También Nu tiene muchos apartados que se pueden congelar y que tienen un rendimiento del, creo que del 12% anual. Hay unos que no congelas y tienen, creo que el 9% de rendimiento anual. O si no, se pueden ir a un banco y meterlo a fondo de inversión. Hay miles de maneras de verdad para ahorrar, porque de verdad nunca saben si les vaya a pasar algo, que esperemos que no, si vayan a tener una emergencia, o simplemente para darse un gusto el día de mañana. Y lo más importante, para nuestro retiro. Eso es lo más importante. Y pues hasta aquí el video del día de hoy. Díganme en los comentarios si tienen alguna duda de un consejo de adulto que quisieran tener, y pues si me lo sé, pues ahí se los dejo en los comentarios. Vayan a seguirme a mi Instagram, que me encuentran como @danita.carvajal23, y en TikTok como @danita_carvajal. Suscríbanse, por favor, aquí en YouTube, denle like si les gustó, váyanse a escucharlo en Spotify, por favor, porque ahí empezamos. No se olviden que ahí fue la casa que nos vio crecer. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero que les sirva muchísimo. Y nada, los quiero. Les mando un beso y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.